Un poco... Uy, gracias. No. La verdad es que da un poco de palo, estoy acostumbrado a hablar en público. No hablar en público, sino ante tanta gente aquí, tan provecta como tú, que también puede hablar de la autoridad en algo tan difuso y al mismo tiempo tan concreto como es la autoridad en el hogar. Porque todos, o somos padres, o somos hijos, o somos, ¿no?, de alguna forma, hemos vivido educadores, seguro, con total seguridad. Por lo tanto, esto es algo de lo cual hemos participado o vamos a participar, pero que en cualquier caso está en nuestro sustrato. Me venía a la cabeza, viniendo aquí, fijaos una experiencia con uno de mis pocos hijos, Son 11 hijos únicos, en el fondo, 11 hijos únicos. Pensamos 11 hijos, pero nunca es un bloque, ¿no? Me dicen, 11 hijos, qué barbaridad. Digo, hombre, no, alguno habrá bárbaro, pero en general son todos bastante educados. Entonces, uno de ellos, en la adolescencia, que era guerrero, era mucha testosterona y todo ese tipo de cosas, en un momento dado nos llama la policía, coge el teléfono, mi mujer, que es muy calmada, como todo el mundo sabe. Entonces le digo, ya hablo yo. Mejor. Digo, no uses el teléfono, baja la ventanilla que te digo más. Ahí está mi mujer, un aplauso a mi mujer. Estábamos hablando de ti. Qué vergüenza venía así. Todo bueno, No, seguro. Estoy hablando de ti, sí, cariño. Estoy diciendo que eres preciosa. Es que me encanta. No porque no le gusten ni nada. Me encanta la... No, Gracias, cariño. si se lo comes todo. El sofá es cómodo aquí. Mi Jorge nunca va a tirar en el sofá. No sé en qué cama, pero en el sofá tampoco. Bueno, pues entonces aquí mi mujer... Ya os he contado lo que ha pasado, no lo voy a repetir, porque quiero cenar esta noche. Bueno, ¿Sabes rezar? sí, y entonces, ya hemos rezado antes. Y entonces, en un momento dado, y pues mira, déjame a mí en la puerta de la tienda, que era una tienda, y conforme entré por la tienda, este hijo mío se desmoronó y se puso a llorar, una cosa tremenda. Total, que entre pido y pido, la policía municipal, esa nacional, a no sé cuánto, era tan bobo que había intentado robar unas zapatillas, que a todo esto tenían dinero para comprar las zapatillas, menos 10 euros o así. Era para un cumpleaños de un... O sea, es que hay que ser subnormal, pero a veces, oye, pues, con perdón de la expresión, pero me entendéis, ¿no? Un poco así. Y entonces el grupo de amigos había ido, evidentemente, no les pareció oportuno esperar a la policía y dijeron, pues si se queda él, ¿para qué vamos a quedarnos nosotros? Con uno que se quiera, como es uno que se quiere, todos nos queremos. Pues luego, claro, evidentemente, bueno, me lo llevé a casa, cuando se recuperó se pasó toda la tarde. ¿Qué haces en una situación como esta? Opción número 1, matarlo. Es legítimo, es un atenuante con toda seguridad, no soy abogado, o sea que está bien. Opción número 2, pegarle la bronca, es que eres un no sé cuánto, un no sé menos, seguramente uno tiene razón, pero a lo mejor no es el momento oportuno. Opción número 3, abrazarlo o apapacharlo, como diría mi mujer, que mi suegra era mexicano, apapacharlo, así, abrazarlo, tal, y cuando surgió la ocasión, entonces ponerlo frente a la realidad. Yo creo que esto es un poco al final, y de colaboración que ha hecho aquí nuestro presidente, yo creo que es un poco con esto ya básicamente tenemos los libres para la autoridad en el hogar, ¿no? Un poco con los elementos fundamentales que nosotros nos manejamos o estamos llamados a manejar. A ver si funciona esto, vamos a intentarlo, a ver aquí, tampoco, me queda solamente un lado. Bueno, fijaros, yo no sé si vosotros os dais cuenta, yo si puedo voy andando al despacho y paso por varios colegios en el itinerario. Ahora que voy yo al despacho, pues paso por la puerta de los colegios, de los distintos padres. Uno es salesiano, luego otro es el San Luis, otro es el colegio que se llama Balmes, bueno, otro es otro público que hay en tal. Y entonces me encuentro una infinidad de madres y de abuelas que llevan el carrito de sus hijos. O sea que digo, deben tener un problema motor los niños con toda seguridad y la abuela con artrosis ya no la tiene porque lleva la mochila, el carrito con la mochila y es fantástico y fenomenal, ¿no? Y con ocasión de eso se originan pues muchas conversaciones que uno escucha al lado, etc., ¿no? O no sé si os acordáis, yo hace tiempo ya que no llevo niños al parque, que también, ¿verdad, cariño? Yo no los llevo nadie. No los llevaba nunca, los llevaba. Bueno, pues cuando llevaba niños al parque, porque ahora son más mayores, yo me acuerdo que ya entonces, supongo que ahora pasará igual, los que tenéis niños pequeños me lo contáis, si ocurría o no, que hay 4, ¿no? Está un niño, entonces era la contemplación del misterio. Ahí estaban los 2 padres, 2 abuelos, otros 2 abuelos, ahí un ejército, uno con la botellita de agua, otro con no sé qué, otro con el donut, otro con no sé qué. Digo, madre de Dios, este pobre chiquet, un ejército de personas
para atender al niño, ¿no? De alguna forma. Todo eso te va llamando la atención. Y a veces luego vas en el autobús, ¿no? Y dices, ¿no? Y oyes las conversaciones. Y yo he puesto aquí algunas, a ver si más o menos, evidentemente no las he podido traer, porque al final queda mal grabar a alguien en el autobús, aparte del delito. Con lo cual he ido poniendo algunas frases, a ver qué os parece, ¿no? ¿Podríamos sacar alguna foto? Yo creo que se está grabando. Sí, yo. Ah, la foto, tú. Sí. Vale, pues sí, lo que quieras. De todas maneras, esto lo puedo facilitar. Lo pondremos en la web de la asociación. También, ¿no? Sí. No, la foto mejor aquí. ¿No? Bueno, aquí, no, ha dicho que no. No, no, dicho que no. Es No. sonreído. Bueno, pues mira, alguna frase que tenemos por ahí. Fijaros, nuestra juventud gusta del lujo y es maleducada, como lo dicen con otras palabras. No hace caso a las autoridades, no tiene el mayor respeto por los mayores. Nuestros hijos son unos verdaderos tiranos, ¿no? Yo no tengo ninguna esperanza en el futuro de nuestro país. La juventud de hoy toma mañana el poder. Porque esa juventud es insoportable, desenfrenada, simplemente horrible, ¿no? A veces uno ve en la televisión y parece que solamente te sacan ese tipo de imagen, ¿no? Tú no, gracias, tú ya. Nuestro mundo llegó a su punto crítico. Los hijos ya no escuchan a sus padres. El fin del mundo no puede estar. Esa juventud está malograda hasta el fondo del corazón, ¿no? Los jóvenes son pues, unos insensatos, viciosos, ¿no? Jamás serán como la juventud de antes. Bueno, podríamos poner muchas cosas. Pero al final, si nos damos cuenta de estas frases, en el fondo, fijaros de dónde las he sacado en realidad. Sócrates, Hesiodo, un sacerdote del año 2000 a.C. Toda la vida, estos son, lo podéis buscar, son frases tomadas de alguna forma de la tradición, como podemos decir, en todas las épocas, ¿no? Y la tentación que de alguna forma podemos tener es que nuestros hijos, o la juventud del momento que sea, no va a responder nunca a ser los adultos que esperamos. Bueno, una misión tenemos ahí, seguramente cada uno de nosotros. No voy a entrar ahí con cada una de estas frases, porque no tiene tampoco más, como luego nos lo dará el presi. Hoy es fantástico esto de poderlo... Bueno, entonces, fijaros ahí, tenemos dos opciones, básicamente. La primera opción es decir, bueno, pues como siempre ha sido así, ¿para qué nos vamos a sofocar, no? Pues algo así como comamos y bebamos que mañana moriremos, pues ellos ya irán creciendo, el colegio hará su función, ¿no? O no sé, o las redes sociales, o yo qué sé, ¿no? Otra opción es que digamos, no, pues a lo mejor somos padres y tenemos que hacer algo, ¿no? O somos educadores y estamos en un colegio, a lo mejor vale la pena. Tenemos alguna responsabilidad en que los jóvenes de hoy, el día de mañana, sean adultos como nosotros consideramos que significa ser adultos, ¿no? Y al final aquí se entremezclan varios conceptos, porque el tema de la charla era autoridad en el hogar o algo así, ¿no? Autoridad es una palabra totalmente denostada hoy en día, hablamos de autoridad. Autoridad. ¿Quién habla de autoridad hoy en día? Vosotros escucháis, enseguida pensamos en autoridad. Franco, no sé qué, algo así, ¿no? Autoridad, ¿no? Sin embargo, la autoridad es algo extraordinario. En principio, luego hablaremos también, ¿no? La diferencia entre autoritas y potestas, ¿no? Con todo lo que implica. Lo dejo ahí, luego lo volvemos sobre el particular. Pero al final nosotros estamos hablando de una antropología concreta, una antropología cristiana. Entonces, ¿de qué emana esta autoridad? O sea, nosotros en esa misión de educar de alguna forma a la que estamos llamados, padres, madres, educadores, ¿no? La función que cada cual tengamos, ¿de dónde emana esa autoridad? Pues hay tres conceptos, que sí no voy a leer, ¿no? Los tenéis ahí, ¿vale? Que yo creo que son como fundamentales, que vamos a ir desarrollando, si os parece. Luego vosotros me interrumpís o podéis decir que no estáis de acuerdo y seguramente tendréis razón, vais diciendo lo que tenéis, ¿no? Pero hay elementos fundamentales que yo creo que sirven también como guía, ¿no? Si quisiéramos dar un brochazo así, la autoridad, perdón, el amor, la verdad y la comunión. Si hay una encíclica que a mí me entusiasma porque creo que verdaderamente afina en enfocar adecuadamente, al final, para tomar decisiones, es esencial el centro de gravedad. O sea, ¿qué estás tomando en consideración como premisa para tomar una decisión? Pues digo, la encíclica que posiblemente más creo que acierta en el enfoque, no solamente en esto, es Caritas in Veritate, ¿no? La caridad de la verdad. Es que con nuestros hijos tantas veces no partimos de la verdad. Partimos de lo que nosotros queremos, partimos del deseo del niño, partimos de los condicionantes de nuestros padres o yo qué sé qué, ¿no? Entonces, si tenemos desenfocado, es como cuando yo me quito las gafas, que voy a Vicente, digo que lo vemos todo de forma distinta, ¿no? Pero si me pongo las gafas, pues rápidamente vemos, pues esto es así, la caridad en la verdad. Y luego la palabra comunión, que es absolutamente esencial por lo que luego diremos también, ¿no? La comunión construye, ¿no? El diablo
Es diablo, es el que divide realmente, ¿no? Bueno, vamos a avanzar en algunas ideas, ¿no? Bien, pero estamos en un contexto sociocultural, que también es verdad que en cada época, ¿no? Ahora que estamos leyendo los Hechos de los Apóstoles en esta época pascual, al final, si vemos lo que puede significar la sociedad de Corinto, la sociedad de... ¿no? Era todo tremendo, de alguna forma, y en muchos sentidos, podemos pensar que era igual o peor, no sé, ¿eh? En cada época se dan los mismos retos, pero objetivamente, hoy tenemos también un contexto muy concreto. Bueno, con estos mimbres hay que dar. Vivimos en esta sociedad. También tenemos muchas más herramientas y sabemos mucho más de lo que posiblemente nuestros padres tuvieron ocasión de conocer, ¿eh? Porque todos, en general, salvo patologías, queremos hacerlo bien. Nuestros padres también, ¿eh? Que conste, ¿eh? Por una parte, la demolición del paternalismo autoritario, ¿no? Erosionando la figura del padre. Bueno, es verdad que había un paternalismo quizás durante mucho tiempo. Es una de las cosas, como cuando soy un boomer, ¿no? Me encanta ver Facebook, que los jóvenes no sabéis lo que es, seguramente. Y entonces cuando le pongo en Facebook hay una cosa que pone anuncios de los años 70 y cosas así, ¿no? Entonces hoy salía uno que la mujer no sé qué, pues entonces había que comprar un Kelvinator, que era los electrodomésticos que había antiguamente. Entonces, bueno, pues todo ese tipo de cosas nosotros lo vemos hoy en día, y hoy si alguien sacara ese anuncio iría directamente esposado, ¿no? A la cárcel por no sé qué, ¿no? Pero bueno, me hace gracia pensar que cuando yo era niño se hacían esas cosas, ¿no? De alguna forma. Bueno, bien. Y entonces pasamos de un extremo al otro. Entonces destrozamos el paternalismo autoritario, pero ya nos olvidamos de la autoridad. Hombre, ¿no? A lo mejor, ¿no? No sé. La ideología de género, con todo lo que supone, ¿no? Ideología de género que, entre otras cosas, subyace esa mentalidad marxista, ¿no? De lucha, ¿no? ¿no? Hablamos de la mentalidad marxista, al final siempre supone esa confrontación del proletario frente a no sé qué, de la mujer frente al hombre, ¿no? Entonces, toda esa dinámica, como diríamos, de confrontación, también se traslada, donde además no existe una verdad realmente sobre el hombre ni la mujer, ¿no? Y a partir de ahí se desconfigura la esencia de la familia tal como nosotros la conocemos. Cada cual, pero nosotros entendemos la familia desde una antropología cristiana con la riqueza que esto supone, verdaderamente, ¿no? Bien, pues esto mina también, de alguna forma, en las relaciones familiares, el principio de autoridad, ¿eh? Y luego la entronización del relativismo moral, lo que hemos dicho antes, ¿no? Y el diálogo, así sin verdades absolutas, ¿no? Nada es verdad, nada es mentira, todo depende del color con que se mira, decía una canción de hace muchísimos años, ¿sí? La canción cursi, pero decía, Pero al final esto es lo que impera, al final, ¿no? Uno escucha cualquier debate en televisión, tan lejos del señor Balbín cuando, en la 2 cuando yo era pequeño, ¿no? Y ahora todos son gritos, ¿no? De alguna forma, donde allí, iba a decir un nombre de alguna de las contertulias más famosas y tal, ¿no? Que mejor no. Pero no, al final, ¿qué más da? Si al final lo importante es lo que yo opine, tu verdad y mi verdad. Y esto se traslada a las aulas. Verdaderamente esto se traslada a las aulas y de alguna forma es lo que reciben también nuestros hijos. Por lo tanto, este es el contexto. Podríamos decir muchas más cosas, ¿eh? La sublimación de la política del deseo, desde el punto de vista legislativo. No me voy a extender mucho más, pero es que no. Al final, dime qué es lo que quieres, ¿eh? Y el Estado procurará proveértelo a cambio de tu libertad. Esto es de alguna forma como lo de Pinocho, ¿no? Nunca hemos vivido en una sociedad que se proclaman tanto las libertades y al mismo tiempo con tantas prohibiciones. Que sepáis que todos vosotros, incluyéndome a mí, somos delincuentes seguro, porque es imposible cumplir todas las leyes que se emiten con la frecuencia. Es imposible. No, ni siquiera los que somos abogados podemos conocerlas, ¿no? O sea que algo seguro no estamos haciendo bien. Y esto es así, vivimos. Y al mismo tiempo se dice libertad y no sé cuánto, ya es lo que quieras, ¿no? Con todo lo que implica. Pero al final, ¿de qué nace? Aquí entramos en el primer concepto. La autoridad nace del amor real, ¿no? Al final es ponerles frente a la bondad o maldad de cada acción, de alguna forma. No como tú eres malo o tú eres bueno, sino esto te construye o esto te destruye, ¿no? Aquí el Pigmalión, se llama Pigmalión, ¿no? El efecto este de que es que eres un imbécil, es que eres tonto, es que eres no sé cuánto. Entonces realmente proyectamos una realidad sobre el hijo que no se corresponde, ¿eh? Porque nosotros somos mucho más que nuestras acciones. Pero sí que es verdad que eso no implica hablar de las acciones que en sí mismo pueden ser buenas o malas en el sentido de que nos hacen personas. Yo tenía un cartel de los pósteres tal que decía, soy libre, la verdad es que la frase siempre me gustó, soy libre cuando ante cada elección elijo no lo que más me agrada, sino lo que más me hace persona, ¿no?
pues muchas veces, ¿cómo saben nuestros hijos, ¿no?, lo que más les hace persona? ¿De qué concepto de persona estamos hablando? ¿Del que está sujeto a sus pasiones y hace todo lo que le apetece? ¿O aquel que le construye una dimensión distinta, con arreglo a la antropología que nosotros conocemos? Cada cual puede elegir, vosotros como padres, lo haréis seguro. Izquierda, derecha, izquierda. Bueno, porque detrás hay dos antropologías contrapuestas, en el fondo podríamos decir muchas más cosas, ¿no? El buen salvaje de Rousseau, donde al final la familia es lo que destruye esa tabula rasa que tiene el hombre, que al final es perfecto para el tipo de sociedad en la que vivimos, ¿no? Donde al final no generamos personas sino individuos, ciudadanos modelados según se considera que es bueno o malo, y eso nos lo dice la sociedad con arreglo a una especie de democracia militante, donde las mayorías son las que determinan la bondad y la maldad. Esto se llama positivismo político, tranquilo, no lo voy a explicar más allá, ¿eh? Mientras que nosotros creemos en otro tipo de cuestión, ¿no? Una antropología donde Dios te ama en el corazón, ¿eh? En el corazón del hombre está impresa la imagen de Dios. Podemos perder a veces la semejanza por nuestros actos, pero siempre está impresa la imagen de Dios, ¿no? Estamos llamados en la Santísima Trinidad a vivir la unidad en la diversidad, abierto a la fecundidad. ¡Qué inmenso! ¡Qué maravilloso dan! Pero es verdad que de alguna forma, a veces, como dice San Pablo, hacemos el mal que no queremos, queriendo hacer el bien. Y a veces que no sabemos hacer el bien. Nuestros hijos, lógicamente, tienen que aprenderlo. ¿Y de dónde lo van a aprender? ¿En qué escuela? ¿En la escuela del colegio? Bueno, esperemos que ahí te ayuden, ¿no? Esperemos. Pero realmente lo aprenderá en el hogar, ¿no? Como lo aprendió, ¿no?, Jesús, ¿no? Como lo aprendió, ¿eh?, como lo hemos aprendido nosotros. A veces con imágenes distorsionadas, lo que vosotros sabéis, ¿no? Por eso aquí están autoritas versus potestas, ¿no? La potestad la podemos decir porque a mí me da la gana. Aquí se hace lo que yo quiero. Tenemos la potestad, verdaderamente, ¿no? La potestad es la que exige esta autoridad. El magistrado, ¿no?, romano tenía la potestas, ¿no? La autoridad es otra cosa, ¿no? La autoritas y la potestas no necesariamente son efectos contrapuestos, pero ojalá nuestra potestad se derive de nuestra autoridad. Y ojalá a su vez no tengamos miedo de ejercer la potestas cuando corresponde, porque no tengamos miedo de ser educadores, de ser padres, de ser madres. Tenemos una gracia de estar. No tengamos miedo. Y a veces tendremos que jugarnos el afecto de nuestros hijos o de nuestros alumnos. Claro, evidentemente, ¿eh? Eso es importante. Pero ojalá derive sobre todo que de nuestra autoridad. Es decir, somos seguidos porque somos amados y reconocidos. El líder no es el que dice todo el tiempo, tú recoge, tú no sé cuánto. Bueno, habrá que hacerlo. Es el que se pone primero a hacer, a recoger, a ponerse. Ese es el verdadero liderazgo, ¿no? Como decía San Pablo VI, ¿no?, que en esta sociedad, bueno, decía San Pablo VI, estoy hablando de los años 60 y algo, ¿no? 78 él recogió tal, pues moriría en el 75, 76, moriría él aproximadamente 70, sí, algo así, 78 como mucho. Bueno, pues él decía en aquella época, sí, porque San Juan Pablo II fue en el 78, decía, ¿no? Dice, esta sociedad requiere testigos más que maestros. Perdonad los maestros, pero esto es así. Esta sociedad requiere testigos más que maestros. El testigo es el que enseña con su vida aquello que predica. Y testigo a veces es mártir. Pertenecen a la misma raíz etimológica. A veces tendrás que ser testigo con tu sangre. Y a veces con tus hijos tendrás que sufrir con dolor este testimonio. Impresionante. Fijaros lo que decía San Francisco de Asís, ¿no? Dice, hay que evangelizar siempre, y a veces con palabras. Fíjate, y a veces con palabras. Entonces, ¿de qué sirve que tú a tu hijo le sueltes una chapa? Es que no sé cuándo, es que no. Bien, a veces te enfadarás, y a veces no sé qué, y a veces no tendrás que corregir, pero por lo contrario. Pero, ¿cuál es, no? Ay, Dios, ay, no sé qué, pero luego estás hablando solo de dinero, perdona, ¿no? O sea, ¿de qué estás hablando en el fondo? Lo que estás predicando es aquello con lo que arreglo a lo cual tú vives. Por eso es importante predicar con el ejemplo, ¿no? Como decían de los fariseos, haced lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen, ¿no? Bueno, pues Dios quiera que nosotros no hagamos eso. Bueno, aquí he puesto algunos tips que podríamos haber puesto alguno más. En el fondo son reflexiones para que luego vosotros me digáis sí, no, podemos poner otras, lo que sea, ¿no? Al final no es arbitrio ni imposición caprichosa, ¿no? Bueno, evidentemente.
Una cosa es la capacidad discrecional de poder tomar decisiones, y ciertamente los padres lo tenemos que tomar, y otra cosa es ser arbitrario en aquello que tomamos, ¿no? Mi padre, ¿qué es lo que considera que es adecuado? Hoy dice una cosa y mañana dice la otra. Hoy me permite quedar con no sé qué y quedarme toda la noche fuera y mañana, porque está enfadado y ha venido enfadado del trabajo, me dice que no. Eso es arbitrario, ¿no? Ya, esa es la diferencia entre un criterio y otro, ¿no? Ni es sobreprotección excesiva. Ahora, si encontráis, si os ponéis a leer, vais a encontrar infinidad de artículos y tal sobre, ¿cómo llaman? Los padres helicóptero. La cosa maravillosa. Pues efectivamente, vais a los parques, vais a encontrar familias helicópteros enteras, lo que decía antes, el padre, la botellita de agua, los 4 abuelitos, el donut y el niño, ¿no? ¿Ya? Una cosa, y este niño, claro. ¿Sabéis cuál es la primera causa de muerte en jóvenes y adolescentes? El suicidio. Eso no lo digo yo, lo dice el Instituto Nacional de Estadística. ¿Y por qué? Porque no permitimos la frustración del niño. Pues a lo mejor si pasa un poco de sed, chica, no pasa nada, ¿no? Bueno, tiene un problema de riñón, dale agua, pero no sé, ¿no? A lo mejor no pasa nada, ¿no? Sí, algo así, no sé, parece que el niño no tiene que sufrir nada, ¿no? Es que no es real. Luego le va a dejar la novia, ¿y qué hacemos cuando le deje la novia? ¡Ah, el por! ¿No? ¿Qué sé? Cosas normales. Va a suspender, un amigo le va a gastar una cuota. ¿No? Bueno, autoridad no es cabezonería, ni rigidez sin razón, ya lo hemos dicho. Una cosa es que tengamos que hablarlo todo con nuestros hijos, seguramente todas las veces no vamos a poder explicarlo todo. Y otra cosa es que actuemos de alguna forma como si fuéramos, ¿no?, Dios sobre la tierra, imponiendo nuestro criterio sin ningún tipo de racionalidad, ¿no? Ni es repetir sin fin, ni amenazar o levantar la voz. Oye, como método, a veces tendremos que levantar la voz, y a veces tendremos que pegar un golpe en la mesa, y a veces tendremos que decir, por aquí no, no, ya está, no pasa nada, no tengamos miedo a ejercer la autoridad con potestas, pero tampoco podremos estar todo el día ni gritando, porque al final esto es lo que vamos a transmitir, ¿no? Al final nosotros somos un ejemplo de gente gritando ahí que va a querer nuestro hijo por su hijo, ¿no? O hacer, ¿no?, disimular para que se crea que nosotros somos esa imagen que él nos da, y luego hacer cuando no nos vea, ¿no?, lo que él le dé la gana, ¿no? Bueno, al final, ¿dónde encontramos todo esto, pues? ¿O cuál es el lugar adecuado para el crecimiento personal? La familia. La familia es el lugar de refugio, y lo podemos decir de muchas formas, ¿no? Decimos que aquí el tiempo de crisis económica, el 2008, etcétera, eran las pensiones de los abuelos que sostenían las familias. Yo creo que en gran parte ha sido así, Pero la familia es mucho más que eso. Es donde este hijo que os he contado antes puede venir y puede llorar. Que luego lo acompañé a la ciudad de la justicia. Y bueno, la verdad, os confieso que hice un poco el número. Tu padre, abogado, van a ver que entro contigo en la ciudad de la justicia, qué van a pensar, demás. Bueno, monté un poquito el número para que lo supiera bien. Pero, qué bien, pero al final digo, no, pero la realidad es que tienes que enfrentarte al fiscal de menores y explicar lo que ha pasado. Y vas a tener que reconocer los hechos. Y vas a tener que firmar, y tú, eso lo haces tú, yo no lo firmo, O sea, que sepas que esa es la realidad. Y porque no han salido las zapatillas, si no vas a trabajar hasta que pagues el último céntimo, pero no salieron las zapatillas de la tienda, porque es bobo. Pero, hombre, ya que lo hace, chico, que nos sirva alguno. Que no sirve ni para nada. Bueno, lo que vean. Pero al final, ¿dónde es esto, no? Es esencial que la familia sea el puerto seguro. Tu hijo se va y que tú puedas acoger, ¿no? En un momento dado, que puedas saber que eres refugio seguro. Lo cual no significa que le digas que el blanco es negro ni el negro es blanco. No estoy diciendo eso. No hay que poner la mentira por verdad ni la verdad por mentira. Si algo no es bueno, no es bueno. Pero acoger es otra cosa distinta. Y acoger desde la verdad. Siempre esos dos parámetros son de juicio, ¿no? Y redescubrir efectivamente la figura del padre, tan denostada como decíamos antes. Bueno, por lo tanto, al final la autoridad parte de de participar, valga la redundancia, de la paternidad divina. Ese cuadro que conocéis del libro que además también habéis leído, El hijo pródigo, ¿no?, donde es una mano de hombre y una mano de mujer. Esa es la paternidad divina, No es una mano así y la otra un bofetón, ¿no? Ni es una mano de... ¿no? Es una mano de un hombre y una mujer, en esta dimensión, en esta espiritualidad. Es impresionante esta paternidad divina. Por eso el criterio básico, en la medida de lo posible, Estamos hablando de lo posible,
luego habrá circunstancias. La unidad matrimonial es la primera condición, ¿no? Fijaros, ¿sabéis cuál es el sacramento? No sé, la palabra no es más importante, el sacramento que más visibiliza, no sé si es el término adecuado, a Dios en la tierra. Pensaremos el orden sacerdotal, ¿no? La unción de enfermos, porque luego no. El bautismo, no. El que visibiliza realmente es el sacramento del matrimonio. El hombre y la mujer en comunión en el Espíritu Santo cuando hacen el amor, son la unidad en la diversidad abierta en la fecundidad en su máxima expresión. No lo digo yo, bueno, lo estoy diciendo yo, pero eso lo dice San Juan Pablo II. San Juan Pablo II le llamaba Sacramento Magno. Esa comunión te da una fuerza brutal para lo que quieras. ¿No sabes qué hacer con tu hijo adolescente? Insisto que matarlo a veces es un atenuante, ¿no? Pero no sabes qué hacer con él. Haz bien el amor. Acuéstate con tu marido, con tu mujer en comunión. Y el Espíritu Santo bajará y os dará os dirá cómo hacer. Verdaderamente. Vivid en comunión. Buscad en la comunión. Porque al final vuestros hijos comerán más, comerán menos. Tendrán más riqueza, tendrán más pobreza. Irán a colegios pour flux de foi o irán al colegio público debajo de casa. Pero si vosotros dos vivís en comunión, serán esencialmente felices, con sus frustraciones. Claro, felices no significa happy flower, ¿no? Significa, ¿no? Porque al final el refugio seguro lo van a tener siempre. Esta es la esencia, la comunión de alguna forma, ¿no? Por eso, la autoridad viene de Dios para custodiar, para guiar, no para ordenar, en fin, es un ministerio de servicio, efectivamente. En ese ministerio de servicio, fijaros, los padres estamos llamados a vivir en la dimensión pascual. ¿Qué significa esto? ¿No? Cantando gloria, gloria, gloria y aleluya, 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 ¿no? Que a veces, que significa que nosotros nos vamos agostando para que ellos vayan creciendo. Nosotros morimos para que ellos vivan, desde que nacen. A mí cuando me encanta la expresión, ¡ay, un hijo, es que no me viene bien! ¿Quién le viene bien? ¡Un hijo! Vamos a ver, quiero decir, naturalmente no hay forma de que te venga bien un hijo. Tengan mucho, tengan poco, de hecho los muchos ricos tampoco tienen, claro, porque, o hijos, ¿no? Pero es que un hijo supone, fíjate, las mujeres que, ¿no? Físicamente os arranca la vida. Pero en general un hijo significa no dormir, significa no sé cuánto, supone te desinstala. Hasta que se muere él o te mueres tú. O sea, esto es, o sea, ya se acabó. Hasta que te mueres tú. Exactamente, básicamente, ¿no? O sea, claro, esto es así, ¿no? Con lo cual, ¿cómo te va a venir un hijo? ¿No? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que es vivir en la dimensión pascual. Tú mueres para que él crezca. Es impresionante. Y lo vemos en los hijos, ¿no? Yo veo a veces a mis hijos y digo, Señor, qué bien lo has hecho, ¿no? Qué bien lo has hecho. Y nos has dejado verlo. Por eso no podemos hablar, es verdad que coloquialmente, no pasa nada, decimos, ay, mi hijo, ¿no? Mi hijo me come bien, ni a mí conmigo, ¿no? Bueno, pues ni tu hijo, menos mal que no te come, porque si no, estaríamos en alguna sociedad tribal de la Amazonia, ¿no? Pero en general, cuando decimos, los hijos no son nuestros, bueno, tampoco no lo digáis mucho por ahí, porque a ver si te va a enfadar tu cónyuge. Ese hijo no es mío, ¡wow! ¿No? ¿Qué dices? No provoquéis discusiones matrimoniales, ¿no? Exactamente, exacto. Pero lo que no podemos es patrimonializar al hijo, ¿no? Es lo que quiero decir. Nosotros somos como los administradores, yo soy abogado, lo siento, como los administradores de una sociedad. O sea, no somos los dueños de la sociedad. No, lo siento, la sociedad no es nuestra. Soy los administradores y los gestores. Y como el administrador de la sociedad, tendrás que dar cuentas. Lo siento, venía con un paquete y además con un viaje. Ah, bueno, bien. Tampoco hay que tener miedo, pero, ¿entendéis? Al final, esto es. Entonces, acompañamos a los hijos en su crecimiento. No imponemos a los hijos nuestras frustraciones, ni quiero que el chiquet sea meche, pero quieres que mompare, no sé qué. No, que sea lo que quiera ser, lo que sea, ¿no? Ayúdale a crecer. Por eso es maravilloso que tengamos hijos de todo tipo, clase y condición. Creo que en mi casa, que como sabéis, tenemos altos, tenemos bajos, tenemos rubios, tenemos morenos, tenemos gordos, tenemos flacos, tenemos muy inteligentes y alguna con diversidad funcional. Podemos hablar cualquier otra cosa, se enfadarán. Bueno, menos negros y chinos. Es que a ver si tengo una sorpresa. Prefiero preguntar. Pero si de caso. No es negro, es un lunar. Ah, sí. Es un lunar, señorita. Bueno, pues
menos de otras razas. Tengo de todo, y son realmente 11 hijos únicos. Algunos que no se parecen en nada. Algunos no se parecen absolutamente en nada. Quiero decir, porque al final cada uno es distinto. Y acompañar a cada uno en su unicidad. Eso es un reto extraordinario, ¿no? Aquellos que tenéis algún hijo o sois educadores de algún niño con alguna discapacidad, ¿vosotros sabéis el regalo que tenéis? Tan inmenso, evidentemente es un regalo envuelto en papel de periódico. Jamás lo hubiéramos elegido. No hay ninguna posibilidad. Nadie racionalmente hubiera elegido a alguien que no sea alto, rubio y con ojos azules y sepa 25 idiomas y además 4 ingenierías. En general no, pero si tienes a alguien que es bajito, que no sé cuánto, que además tiene una inteligencia baja, que además tiene no sé cuánto, ya parece que, porque ya incluso el acompañamiento se hace. Pero uno aprende, esa es nuestra experiencia, con sufrimiento, a veces con mucho sufrimiento, una paternidad distinta, de la cual se beneficia el resto. Por lo tanto, no se trata en ese sentido de hacer, que evidentemente hay que hacer, sino de dejar hacer y descubrir qué tesoro es este. Y a veces llorando. Bueno, por eso es esencial en este ministerio la oración de los esposos, que es parte de la comunión. Efectivamente, vivimos, esto es la Asociación Católica, ¿verdad? Podemos hablar, pues la oración de los esposos en comunión, claro que sí. Efectivamente, Señor, ten piedad de mí que soy un pecador, ¿no? Ten en cuenta mi pobre fe, no sé hacerlo, pero ayúdame, porque tú me has puesto aquí. Si tú me has dado la misión, tú me ayudarás a cumplirla, de eso estamos seguros. Bueno, voy a dar la ayuda un momento, mucho permiso. Las campanas es el tiempo que tenías prefijado para que me callara. A ver, por el segundo aviso es un tiempo. Bueno, descubrir quién es, cómo ser feliz, cómo llevar una buena vida. Bien, lo que decíamos, voy a pasar a lo siguiente antes de que me riña el jefe. Formando personas, al final es formando ¿qué? Formando hijos de Dios. Esto es, y tenemos una dimensión plural. O sea, somos almas, pero somos cuerpos. Tenemos inteligencia, tenemos voluntad, no podemos descuidar ninguna de estas dimensiones, ¿no? Y entonces cultivamos el alma y decimos, transmitimos la fe a los hijos. No, a los hijos no se les transmite la fe. A los hijos se les presenta la fe que tú vives. Y Dios en su don les dará, Dios quiera, la fe, ¿no? Pero cultivamos de alguna forma esa cercanía con Dios, verdaderamente, ¿no? Pero también les enseñamos a ser capaces de decidir con libertad, no esclavos de las contingencias que en cada momento, y eso a veces significa decir que no. Como dice mi mujer, dice, la adolescencia se cría, ¿no? Como dice, se educa en la infancia o algo así, ¿no? Cuando tú a tu hijo, cuando es muy pequeñito, le enseñas a decir que no. Si con 4, 5, 6 años no ha aprendido a que a veces es no, con 14, 15 y 16, ¿por qué va a pensar que no es real? Si nunca ha vivido esa dimensión, ¿no? Capaz de querer, voluntario lo hemos dicho, y capaz de darse. Es muy importante enseñar a querer, ¿no? Dice, tenemos un cartel en casa que dice, quien trata a su mujer como una reina ha sido... No, quien trata a su mujer como una princesa demuestra que ha sido educado por una reina. Exactamente, ¿no? Al final, aprender a querer. Fíjate, cuando nos casamos, decimos te quiero, ¿no? Lo habéis dicho, supongo, ¿no? Creo, ¿no? Más o menos lo habéis dicho, ¿no os acordáis? Yo dije si quiere, pero el cura no. El cura no lo oyó y lo dio por válido y ahora ya. Después de 32 años, a ver quién es. Bueno, tampoco dije eso. Bueno. Le dije, pues ya que estoy aquí. Bueno, pues. Ya que me he vestido bien. Bueno, pues, pero al final, cuando nos casamos, realmente decimos. ¿Sí? Decimos sí, ¿no? Pero decimos, en realidad lo que estamos diciendo es, yo quiero querer, yo te quiero querer, ¿no? No te quiero querer, porque en el fondo conocemos parcialmente a esa persona. Y es que nosotros no somos los mismos. Después de 4, de 5, de 10 años, y nos han pasado muchas cosas, y nos hemos quedado en el paro, y nuestro hijo, o no han venido los hijos, o han venido hijos no sé cómo, ¿no? Te quiero querer. ¿Cómo se enseña eso? Porque como padres les hemos enseñado a nuestros hijos cómo se quieren. Y han visto esa dimensión del amor. Bueno,
es importante en este sentido cuál es nuestro referente educativo. Yo siempre les decía en su tiempo, cuando damos charla de educación por la ciudadanía, escoger lo que queráis, pero escoger algo, ¿no? Porque si no escogéis, alguien lo hará por vosotros, ¿no? Bueno, escoger vuestro referente. Dios quiera que aquí todos estamos en una asociación católica, que nuestro referente responda a Santa Antología. Tenemos en la entrada ahí a San José de Calasal, ¿no? Piedad y letras, ¿no? Porque hay que educar también en qué colegio queremos para nuestros hijos, ¿no? Cuando hablamos también de la inteligencia, nos referimos también respecto a la educación. ¿Qué educación queremos para nuestros hijos? Nosotros hemos cambiado infinidad de veces tampoco, pero no. Hemos ido cambiando nuestros hijos de colegio, ¿no? Me acuerdo, hablábamos con unos que tenían en aquel momento creo que 8 o así, y decían, pero ¿cómo voy a plantearme que cada uno vaya a un colegio? Oye, pues que tú no tienes 8 hijos iguales. Que cada cual hace lo que puede. Yo no estoy diciendo que hagáis de verdad, hacer lo que queráis, lo que podáis, ¿no? Pero nosotros vimos con cada, ¿no? En un momento dado, a veces han ido a los mismos colegios y a veces no. Porque hemos visto que Juanita, no, ninguna se llama Juanita, que Juanita necesitaba otra cosa distinta. Entonces, pues ¿para qué vamos a hacerla en un sitio donde ella no va a sacar lo mejor de sí misma? Porque ¿sabéis lo que significa educar? Educere, ¿no? El duce, Mussolini era el duce, ¿no? El ducere es sacar de dentro a afuera, educar, ¿no? Pues a veces el entorno no es el adecuado, tendremos que mirar también, ¿no? Bien, pues es importante, por lo tanto, mira, una anécdota, voy a contar otra vez. Nosotros uno de los tiempos, uno de nuestros hijos con dificultades de aprendizaje, hay que ser ahora muy polite, con dificultades de aprendizaje, lo llevamos, bueno, durante un tiempo, lo llevamos a un colegio, en cuanto a no sé qué, pero ese no era el entorno para este niño. Claramente el niño se estaba agostando y además no lo estaban realmente al final, es que son vagos, que no sé qué, como no empiezas con descalificaciones ad hominem, eso ya no funciona, ¿no? Es un vago, perdona, así no vamos a trabajar bien, ¿no? En general, no pasa. Bueno, pues entonces lo cambiamos a otro sitio y pensamos, ¿no? Bueno, pues vamos a llevarlo a otro sitio donde tienen un método educativo que no sé qué, yo lo conocía de alguna forma porque era del pueblo donde había pasado, bueno, lo que fuera. Y entonces llevamos ahí al niño, el colegio la verdad es que muy bien, o sea, en cuanto a hacer las cosas bien, hacía las cosas muy bien, de verdad que ese colegio hace las cosas muy bien. Pero llegó un momento que digo, este niño, más yo me acuerdo, era un colegio agnóstico. Bueno, laico, me refiero totalmente. Entonces yo me acuerdo, nosotros fuimos a hablar con la directora y le dijimos, mira, si tú nos dices que en este colegio vais a muerte contra la religión católica, nuestro hijo no puede venir aquí. Si vosotros la tratáis con respeto, de forma que respetáis cuál es nuestra opción vital, a este niño lo podemos traer. Esa fue la condición. Pero luego llegaba, claro, ya evidentemente la verdad es que no era un colegio beligerantemente anticatólico, pero en un momento dado, claro, el profesor de filosofía o ética, no me acuerdo de la asignatura porque lo ignoraban, decía, ¿no? La religión era... La religión o el mito, eso es. La razón o el mito, eso era, ¿no? La razón, o sea, el mito era la fe, para concretar, ¿no? Y al final, digo, este niño está perdiendo la esencia y llega un momento que está confundido, aparte de otra serie de cosas que fuimos viendo. En un momento dado, sin un poco tal, lo cambiamos a otro sitio, que por cierto fue un éxito, donde tenían el sagrario en el centro del colegio, evidentemente tenían un cuidado por el niño, por cada uno de los niños, pero porque la antropología era distinta. Y cuando lo sacamos del colegio, les dije, mira, este colegio es fantástico, realmente es un colegio bueno, lo hacéis muy bien, pero os falta una dimensión de la persona. Es como si solamente fuera, ¿no?, anverso y reverso, pero es que somos tridimensionales y vosotros ignoráis esa dimensión. Y por eso, ¿no?, generáis seres sin vida. No entendieron nunca nada. Traté de ser educado, no sé si lo conseguí, pero el niño está feliz, que es lo importante. Bueno, el niño me saca cabeza y media, lo cual tampoco es difícil, Bueno, al final, claves para una autoridad efectiva. Os he puesto algunas cosas más ahí, yo que sé, podemos poner muchas más cosas, ¿no? Pues moldeando con paciencia y propósito, ¿no? A mí me encanta la expresión o suavemente firme o firmemente suave, ¿no? Al final has de ser puerto seguro, pero firme, ¿no? Mira, esto sí, mira, esto no, y a veces nos equivocamos. Oye, bien, pero tú eres un puerto seguro. Esto sí, esto no. Pero, de alguna forma. Con coherencia y constancia. ¿Con cuántas veces, no? Cuando hablamos del castigo, cuando hablamos del no sé qué, al final, no esto, pero no se cumple. No esto no sé qué, pero hacemos, ¿no? Somos como veletas que vamos decidiendo en función de nuestro cansancio, en función de nuestra conveniencia, en función de qué, ¿no? De alguna forma, ¿no? Bueno, lo hemos dicho antes del totalitarismo, ¿no? Hablando con convicción y tal, hablar con autoridad, esto es. Al final, con autoridad en el respeto, con autoridad en el respeto, vuestro hijo, y el respeto es mucho, A veces tienes a tu hijo de 3 años, es que te dan ganas de, ¿no? Sí,
¿no? Suéltate, ¿no? Y tú estás ahí haciendo algo importante, pero nos hemos parado a escuchar a ese niño de 3 años. ¿A que no? A que nos cuesta mucho. Es que tu hijo, a lo mejor, para los niños también es un espacio de tensión a veces el colegio u otros ambientes y necesita contarte cómo puede, ¿por qué este niño está tan pesado? Bueno, míralo. A lo mejor está por un sufrimiento que no sabe decir, pero escúchalo, estate con él o con ella, claro, evidentemente, ¿no? Bien, y eso se va poco a poco, esa confianza nos improvisa. Mi hijo de 15 años no me habla, pero no, tú no has hablado con tu hijo desde que tenía... Y entonces no esperes y con 15 años empiece una conversación. Con 15 años habláis idiomas distintos. O sea, ¿tú quién eres para él? Un extraño. Bueno. ¿Había un pasito por aquí, ¿verdad? Sí. Bueno. Disciplina, establecimiento de normas. Mirad, yo ahí os pondría muchas más cosas, pues tampoco tiene mucho más. Pero lo más importante es que lo hablemos el marido y la mujer en la medida en que esto sea posible. Y que establezcamos unos límites claros, ¿no? O sea, al final, ¿qué consideramos que es? ¿No? Cada casa tiene... Un segundo. Cada casa tiene unas reglas. Por ejemplo, yo qué sé, cada cual. Nosotros los domingos, en general, digo, en la medida que podáis, tenemos ya hijos mayores, muy mayores. Bueno, sí, mayores. 31 años, cosas así, mayores. Y les decimos, en la medida en que podáis, bueno, hay algunos que ya no viven en casa, los que no viven en casa, ¿no? Pero si viene a casa y viene a una hora prudente, nosotros rezamos laudes. Y reza laudes. O sea, en mi casa los domingos se rezan laudes. Y si es un chavalín, que a veces traen amiguitos que no tienen no sé qué, no pasa nada. Mira, cariño, tú te sientas aquí y tú escuchas, ves y ya está. ¿Cuántas veces alguno de estos amiguitos que no allí estaba como un pez, luego se ha emocionado y se ha puesto a pedir? Tantas veces nos ha ocurrido, ¿verdad? ¿No? Entonces, ¿sabe que no? Salvo que estemos enfermos o haya no sé qué, o sea, se reza laudes en mi casa. Ahora tenemos a mi suegra en casa y rezamos laudes con la abuela en casa que además lo está esperando. Que está esperando el Sema de la noche. ¿Cómo que no rezamos esta noche? Dios, sí. Y mis hijos mirando a la abuela. Que se había olvidado a mi padre. Porque al final, cada cual en su idiosincrasia. En la medida de lo posible, los que están en casa, los domingos, digo, en la medida que podáis, hacer lo posible por comer en casa. Porque si no vivimos como si fuéramos, no sé, compañeros de piso. Uno entra, otro sale, otro no sé cuánto, y al final, ¿no? Algún día entrará alguno y gritaremos, mamá, un señor, ¿no? Y será, ¿no? Alguno de mis hijos que hace no sé cuánto tiempo no lo hemos visto, ¿no? La medida de lo posible respetar estas cosas, o sea, hacer tradiciones familiares, las que queráis, ¿eh? De alguna forma, preservar una identidad. Y en la familia de los Guinar tienen esta costumbre, y en la familia de los Tormo tienen estas costumbres, y en la familia, ¿no?, de los López tienen estas costumbres. Para preservar una identidad familiar. Esto es importante. Donde se puedan, nosotros por ejemplo, siempre que podemos, bueno, hayan venido este año menos, pero vamos a la Virgen de los Desaparecidos. Papá, este año vamos a ir, digo, aunque solo fuéramos tu madre y yo, seguiríamos yendo. Y a la misa de infantes vamos, ¿no? Yo les he dicho, tengo una hija casada, digo, prepara, tus hijos me los voy a llevar, para... Claro, y si no les parece estupendo, porque eso es lo que hacemos los Sánchez Tartana, ¿no? Bien, En fin. Fechas, límites, bueno, también tenéis algunas cosas más, que límites inamovibles, por ejemplo, con otras cosas, acciones, ¿no? Muchas veces puedes razonarlo. Y a veces el razonamiento es, mira, cariño, tú ahora no lo puedes comprender, pero los papás tenemos claro que esto es lo mejor para ti. A veces lo puedes explicar, ¿no? Y ya está. Solo tenéis que ir viendo en cada uno de los casos, ¿no? Evidentemente, si no estás de acuerdo en un momento dado lo que hace tu cónyuge, pues luego te esperas en el cuarto y le dices tú, ¿por qué has dicho esto? No lo veo. Al final, ¿no? Siempre hay equilibrios difíciles, ¿no? Uno es más permisivo, el otro es más no sé cuánto, uno está más pendiente del dinero, el otro está más pendiente de no sé qué. Bueno, los hijos también lo verán, pero esencialmente no verán que somos clónicos, verán que preservamos la comunión por encima de otra cosa, ¿eh? Y eso es lo importante, ¿eh? Bueno, dialogar, en fin, informar previamente, consecuencias o correctivos, eso es muy importante, ¿no? Porque, ¿no? Dice, hay un principio latino, jurídico, que dice, nula pena sin herejes, ¿no? Es decir, no puede haber un castigo sin que exista una norma que lo determine. Mira, nosotros, por ejemplo, una de las cosas que hacemos, que son ejemplos, ¿sí? Cada cual, es como la organización de la logística familiar, no siempre es fácil, ¿no? Lo que hacemos, que hace tiempo que no, eso es hacer asambleas familiares y entonces levantamos acta. Y eso lo colocamos ¿no? Es como si fuera el boletín oficial del Estado. Y ya para muchas cosas no tienes que desgastarte, porque dices,
¿A quién le toca no sé qué? Ah, no sé, lo que ponga en el papel, ¿no? Y ya, pues, encontrar la fórmula para que todo el mundo sepa a qué atenerse en cada circunstancia, para dar un entorno también de seguridad. Fijaros, alguna de las veces en alguno de los turnos, es que ayer le tocaba recoger a fulanito y no ha recogido, y hoy me toca a mí recoger. Yo, cariño, tenía 40 de fiebre y estaba en la cama, ¿no? Quiero decir, los padres venimos para modular la ley, ¿no? La ley es un gran pedagogo cuando no existe el amor. O sea, ¿la ley es buena? Sí, yo vivo de eso, por favor, no me dejéis ir, ¿eh? La ley es buena, sí, pero evidentemente un paso más es el amor, ¿no? Demos primero normas que sean reconocibles, muy pocas, las esenciales, ¿eh? En todo lo demás el amor, pero demos algunas normas esenciales y luego a partir de ahí ayudemos a crecer en el amor. Pero partamos de un horizonte, ¿no? El primer paso de la caridad, el primer escalón es la justicia. Y la justicia es ajustarse a la voluntad de Dios. Y una forma de ajustarse es sobre normas reconocibles, fáciles y que todos podamos cumplir, ¿no? O vivir en el entorno familiar. Muy bien, ¿eh? Errores comunes, bueno, pues ahí tenéis algunas cosas más, como vos lo van a pasar, ya todo eso lo sabemos también, ¿no? Periodismo, relaciones emocionales, muchas veces dice, hombre, frente a un hijo adolescente no puede haber un padre adolescente. Es verdad, ¿eh? Pero a veces que difícil, mira, este hijo que tuvimos este percance, me ponía del hígado, ¿no? No es fácil sacar, pero él lo conseguía bien, ¿no? Con deportividad, con facilidad, bien, gente que tiene esa facilidad, ¿eh? Entonces, una vez me puso tan extraordinariamente nervioso, o sea, me sacó fuera de mí, o sea, yo, una cosa tremenda, que por no matarlo, que es lo que pensaba en aquel momento, pegué un golpe a la mesa y se me salió el brazo. O sea, imaginar, se me salió el brazo, que se me salió el brazo. O sea, imaginar con qué violencia pegué a la mesa para no pegarle a él, de la violencia que me generó. Bueno, bien. Pues así, con estos mimbres hay que... No, ella lo sabía, no. Bueno, este es uno de los hijos que ahora mismo, de alguna forma, está más pendiente de nuestra realidad familiar. Porque se ha sabido amado cuando no era amable. Muy importante también, y con relación a esto, este hijo en concreto, realmente me falta decir el nombre, que no lo sé decir, este hijo en concreto, Dios quiso que fuera concebido en un tiempo que yo estaba en el paro, estuve un año en el paro, ¿eh? Cuando nació yo seguía en el paro, mi mujer estaba enferma con una serie de enfermedades autoinmunes, le puedo llamar Tecla porque tiene todas, ¿eh? Teníamos una hija de su nombre también, claro, también, que tenía cierta diversidad funcional y que tal, en aquel momento estaba muy enferma, en fin, parecía que nos hubiera muerto, más mirado un tuerto, en fin, parecíamos la familia Pascual. O sea, todo lo tenía mi María Antonia, y además yo me rompí el brazo, bueno, una época gloriosa del Señor, nos quiere mucho. Bueno, pues en aquella época no vimos, yo lo estoy diciendo cada cual, pero en aquella época no vimos, digo, pues Señor, lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras, y vino yo, y nació, y yo seguía en el paro. Los 15 días encontré empleo, pero yo no lo sabía que eso iba a ocurrir, ¿no? Este hijo actualmente tiene una autoestima extraordinaria. ¿Por qué? Porque se sabe querido desde antes de la concepción. Yo a veces cuando he visto en adolescentes, ¿por qué este adolescente no se siente triste? ¿Por qué no sé cuánto? A lo mejor tú has percibido que cuando estabas embarazado de sus hermanos, me cago en la leche, no sé cuánto, es que no puedo más, es que no sé menos. Tú tienes derecho a llorar, a estar triste, tienes derecho a lo que quieras, claro. Sí, es un acontecimiento de la vida que puede venirte mal en un momento dado, pero cierras la puerta y lloras dentro y dices, Señor, ayúdame que me falta el aliento. Pero qué importante es que nuestros hijos se sientan amados desde antes de la concepción. Qué importante. Sí, hijo mío, te esperaba. Dios te tenía para nosotros, decirlo como queráis, si no querías decir que te esperaba. Dios te tenía para nosotros y dijo, mira, esta familia, pues, y nosotros estamos tan contentos de que estés aquí. Qué importante es esto. Porque si no, al final parece que se haya colado, ¿no? Mira, este hijo se me ha... ¿no? Y eso genera ahí una herida, ¿no? Una anécdota que me sale mal hacerme muy largo, pero bueno, ya quedan 2 diapositivas o así. Mi padre, que era un señor extraordinario, mi padre era muy mayor, claro, normal. Si no hubiera sido mi hermano, ¿no? Esencialmente, ¿no? Pero nació en 1916, a eso me refiero. Él fue a la guerra civil, todo ese tipo de cosas, ¿no? Estaban mis hermanos y yo, mira, asocia al retiro. Yo soy al retiro, o sea, la menopausia y madre, claro.
Entonces, no me llamo menopausio, pero podría haber sido, porque circunstancialmente, bueno. Entonces mis hermanos son mucho más mayores, tengo casi todos jubilados, algunos que no muerden. Bueno, pues en medio de todo esto, mi padre, que era un hombre muy severo, muy adusto, con una vida huérfana de padre, en fin, las vidas de antes, tampoco, bueno, trabajando los 14 años, las vidas de antes, la guerra civil, con 20 años, tal. Entonces él sufría mucho por los hijos que nosotros íbamos teniendo. Pues no los alimentas tú, pero queriendo quererme, sin saber hacerlo en este sentido, pero queriendo quererme, ¿no? Entonces una de las múltiples veces, cuidándolo en el hospital, en su lecho de muerte, que luego no se moría nunca, pero en ese momento no lo sabía. Sí, el hombre iba a fallecer o no, porque, claro, con la edad recurrentemente pasaba por caja. Entonces, por caja pasó al final. Bueno, pues en ese proceso, una de las veces que mi mujer debió estar embarazada del 8º, del 9º, cualquier número aleatorio, porque ella se embaraza de los que le da la gana. Bueno, No tiene nada que ver. bueno, pues me decía, no tengas más hijos, no tengas más hijos. Y yo mirándolo, y al final le digo, pero papá, ¿te das cuenta que yo soy el 6º? O sea, que no se lo estás diciendo al primero, ni al segundo, ni al tercero, ni al 4º, que soy el 6º. Y claro, digo, es que igual no ha caído en la cuenta. No tengas más hijos, y me lo dice a mí. ¿Qué? Y el hombre, en un momento dado, dice, claro, pero dice, es que a lo mejor si yo hubiera sido un padre moderno, y se quedó ahí. Pero en el fondo, ¿qué me dijo? No hubieras nacido. Era la continuidad de la frase. Pero no lo dijo pensando en no te quiero. Pero el efecto fue ese. En aquel momento yo tendría 38, 39 años, no me acuerdo, pero vamos, algo así. Sin darse cuenta, me clavó una flecha en el corazón, del cual no pasó nada, porque dije, pero Dios es mi padre y sabía que este es mi padre. ¿Qué hizo? Luego me cuidó y no, ¿me entendés? No, estoy hablando de otra cosa distinta. Qué importante es que queramos a nuestros hijos y que si lo digamos desde antes de la concepción. Y de ahí también partirá vuestra autoridad, porque se habrán realmente amados, no son un accidente en tu vida. Bien, ahí tenéis algunos tips que tenéis por ahí, porque es que al final todo esto, ¿no? Pues tenéis, como os pasaré lo que hemos dicho antes, decirlo más claras, confiar en la felicidad de nuestros hijos, también muy importante, ¿no? Qué orgulloso estoy de ti, ¿no? Ayer venía una sobrina mía a hablar conmigo, porque es cuando ayudo a jóvenes cuando tienen que elegir a un fin, ¿eh? Y entonces la pobre, que tiene más dificultades, digo, es que claro, mis compañeras van a hacer bachiller y yo no voy a poder hacerlo así, digo, pero tus padres que tienen que vender con el bachiller hecho o algo así. O sea, ¿tienes alguna necesidad de tener el bachiller? ¿Hay alguna razón? Cada uno tiene unas capacidades distintas y ya está. No sabemos, pero Dios desde antes de la creación te miró y te dijo, Pepita, no se llama Pepita. Y te dijo, Pepita, te quiero desde antes de la creación, ¿no? O sea, desde antes de la creación te vi, te amé. Como le dijo, ¿no? San Juan Pablo II a los jóvenes allí en Azerbaiyán, no sé qué pueblo, allá no había 4 allí, ¿no? Pero les dijo esta frase, desde antes de la creación, ¿no? Dios te dio y te amó. Con esa seguridad, a comerse el mundo, lo que sea. Si Dios tiene un sitio para ti, porque vives aquí en este mundo. Y que nuestros hijos lo sepan y lo escuchen de nuestra boca, verdaderamente, ¿no? Y para eso también, cuando ya no se utiliza hace tiempo, ¿no? Lo de el tiempo de calidad. Yo no sé cuál es el tiempo de calidad, ¿eh? Yo sé que el tiempo es tiempo, en general, así como criterio, en general, ¿no? A veces tenemos días de 23 horas y a veces de 25, por esto es que nos cambian la hora, pero en general, los días suelen ser de 24 horas y en lo que dediques el tiempo es en aquello que tú le das valor. Es verdad que hay tiempos de trabajo intenso, es verdad que hay tiempos todo puede pasar, es que al final, no sé, bien, ¿no? Cada familia, cada matrimonio verá, ¿no? Pero al final nuestros hijos, ¿qué van a valorar? El tiempo que estemos con ellos. ¿Cuántas veces, sobre todo un adolescente, ¿no? En un momento dado viene a la 1 de la mañana, tú estás más muerto que vivo, ¿no? Pensando en algún plazo que estoy ahí que se me cae a los ojos, el ojo, yo por la noche no me hago un pimiento fruto, ¿no? Entonces viene un hijo y en ese momento tiene la necesidad de contarte algo. ¿Tú qué haces? Cariño, mañana me acabo en clase. Pues escucha, y ya está. ¿Y hasta qué hora? Hasta que se calle. Esencialmente, me dices algo, no puedo, mañana. No, pero él solo, a lo mejor no quería que le dijeras nada, solo quería que le escucharas, porque verdaderamente algo le dice. ¿Qué es el tiempo? El tiempo es oro porque es el valor que tú le das. Una cosa es el precio. Confundimos el tiempo con el precio, ¿eh? Tú vales en función de que la sociedad te paga, no. El tiempo implica un valor y el valor es el valor de la eternidad.
concentrado en cada, ¿no? En cada instante, como si en ese instante estuviera toda la eternidad. Y en ese momento tienes a tu hijo. No tienes otra cosa que hacer, más que escuchar, ¿no? Bien, las virtudes, ahí tenéis coherencia, templanza, paciencia, justicia, esperanza, al final, en el Espíritu Santo. Y al final, ¿qué tenemos que pedir? El Espíritu Santo, es que ahí se resume todo, ¿no? Y el Espíritu Santo se da en el matrimonio, la comunión en el matrimonio, ¿no? Tratar a cada uno según sus necesidades. Y cuando hablan el matrimonio igualitario, no sé qué igualitario, no hay nada más contrario a la igualdad que el igualitarismo, ¿no? Vosotros imaginaos que tuviéramos aquí un chimpancé, un elefante y un delfín, y juzgáramos a los animales en función de su capacidad de subir al árbol, o en su capacidad de arrastrar peso, o en su capacidad de nadar. Qué injusto, ¿no? Si tienes 3 animales distintos, con capacidades distintas. La verdadera justicia, no, es que a cada hijo le dan lo mismo. ¿Por qué? Si es que no necesitan lo mismo. Cada hijo le darás en función de sus necesidades en el momento y ya está. Yo a veces he escuchado, no, es que a mi hermano le pagaste, pues si a mí ya le has pagado los dientes o no sé qué cosa, a mí me tienes que pagar un curso. Perdona, un guantazo te voy a dar, para ponerte otro aparato. Y así estáis igual. ¿Vale? Pues eso lo he oído yo. Digo, perdona. Bueno, pues, y los padres dicen, ay, sí, cariño, es verdad. Perdón. Bueno, bien. Y esperanza, es muy importante, ¿no? Mientras hay vida y esperanza. Te has equivocado, cariño, no sé qué has podido hacer. No sé qué has podido hacer. Pero Dios te ama. O sea, mientras hay vida y esperanza. Y nosotros somos tus padres, como el hijo pródigo. Y saldremos y diremos, qué dolor, ¿no? Bueno, educar en la fidelidad a partir de nuestra condición, eso es muy importante, ¿no? A veces estamos en unas condiciones y a veces estamos en otras condiciones, ¿no? Y a veces uno de los cónyuges también está en una situación más delicada, pues el otro tendrá que tirar del carro. Estos son partir de nuestra condición, ¿no? Cada cual la circunstancia que esté. A lo mejor, ¿no? Tu mujer acaba de dar a luz y está súper débil, pues bueno, no le exijas lo que no va a poder dar. Y amando así a tu mujer, tu hijo verá que realmente amas en la dimensión de la verdad, por decirlo así. Y desde luego la pedagogía de la bendición. Esto es importantísimo, ¿no? La pedagogía de la bendición parte siempre de la verdad y del amor. No de decir que lo blanco es negro ni lo negro es blanco, pero de la bendición. Yo te amo, más allá de lo que ocurre, ¿no? Bien, a menudo queremos saberlo todo, dice aquí, lo importante, al final, por no leer el párrafo que pone ahí, es pasar de la teoría a la fe. Que Dios nos ampare, podemos decir, pero verdaderamente lo hace, ¿no? Somos padres, somos educadores, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si con Dios no podemos todo, en aquel que nos conforta. Pues cuidamos la gracia para que el Señor nos ayude en esta misión tan bonita como educadores. Gracias. Si tenéis alguna pregunta, ahí está mi mujer y Eduardo que la contestarán. Mi mujer porque lo sabe todo, Eduardo. Porque es el presidente. Pues nada, preguntas. Si alguien tiene una pregunta sobre esto de la autoridad del hogar. Yo quiero saber cómo conseguís rezar laudes de manera sistemática los domingos. O sea, cómo no hay 500 planes y más con 11 hijos. Hay planes, quiero decir, hay veces que tienen ellos sus propias convivencias, hay veces que tienen no sé qué, pero al final es como un axioma. En casa se rezan laudes, entonces tú a una hora concreta empiezas a rezar laudes. Y entonces le haces vivir ¿no? Y además, ya cuando tienes hijos mayores, en nuestro caso tenemos hijos mayores. Papá, pues digo, tú sabes que esto es importante. Y es importante para nosotros como familia. Por tanto, es importante para ti. Si tiene más de 18 años, lo voy a coger. Si está en casa, sí que le digo que se levante la ropa. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Pero si en un momento dado no está en casa, pues no voy a traerlo, ni voy a... Pero él sabe que para nosotros es importante, porque por encima de toda circunstancia, nosotros rezamos también. Entonces, al final yo me acuerdo, salvando las distancias, pero para que lo podamos entender, antes que esta mujer tan extraordinaria, tuve alguna otra novia. Horrible, eso. Entonces... Santa Luz, mártir. Bueno, y entonces había una esa chica que empecé a salir con ella, no sé cuánto y tal. Y yo iba a la palabra, iba a la Eucaristía los sábados, pero el problema era sobre todo las Eucaristías que eran los sábados. Y entonces al final me parecía bien, digo, tal, pero
Y en un momento dado decía, pero tú tienes que ir. En un momento dado ella se desató y se ponía a gritarme en la puerta de la parroquia. Yo le decía, oye, yo estoy aquí 1 hora y media, luego salgo y quedamos. Si quieres, entra. Aún es más. Digo, pero yo no voy a dejar. ¿Eres un seminarista? Digo, no, porque somos novios, pero si quieres puedes entrar y si no, no sé qué. Al final, ¿me entiendes? Frente a esa persistencia en lo natural, ella comprendió que aquello era antinatural, porque además ella fue la que dijo, mira, ni yo voy a ir a donde tú vas, ni tú vas a venir a donde yo estoy. Así que lo mejor es que lo dejemos de estar. Me hizo un gran favor. Decir, pues yo no sabía muy bien cómo empomar aquí. Pues soy abogado, ¿no? Pero bueno, pues al final esto es igual. Tus hijos ven que tú rezas laudes, pues ellos saben que el domingo se reza laudes. Y estemos de vacaciones, estemos en la playa, estemos en la montaña, estemos donde sea, ¿sabes? Y quien está en casa reza laudes. Si no estás en... Y luego, por ejemplo, los partidos de fútbol y todo eso, que hay partido el domingo y tal, no van. O sea, salvo que sea... ¿No van a qué? Al partido, sí. O sea, salvo que sea alguna excepción que tú veas y lo vas barajando, o sea, no hay una cosa, pero en general, o sea, a mí me pasan el esto y pone el niño asistirá al partido y digo, no asistirá. Pero esto es al final, quiero decir, esto es como la Constitución, ¿no? La Constitución tiene que tener muy pocas leyes que pueden ser modificables puntualmente, pero en principio es algo como... Entonces al final vives con eso, no te planteas, porque siempre ha estado ahí, ¿entiendes? Luego ya el resto es como las autonomías, ¿no? El resto ya es un sistema de autorregulación, ¿no? Y al final, pues esto es algo así. Entonces hay muy pocas normas más inflexibles y que admiten en su caso una flexibilización. Y luego que tampoco hagas, o sea, hacer unos laudes perfectos, yo no sé vosotros. No. Nosotros, vamos, te juro que quitaban la fe, los laudes. Nosotros, por ejemplo, el tercer salmo, menos en tiempo de Cuaresma, es aleluya, aleluya, aleluya. Da igual el domingo del año, menos en Cuaresma. No es un traje de chaqueta, ¿no? Nos ponéis... No, traje de chaqueta. Yo cuando vi ese vídeo, solo pensé que yo... Bueno, tocar instrumentos sí, porque ella canta muy bien. Ella canta muy bien, y alguna de mis hijas también canta muy bien. Mira, les compré instrumentos que los lanzaban. Les compré una cosa para apagar la vela así, que tuviera gracia, se pegaban con la vela. Con la vela no, Y con la el hierro. vela era con el hierro, o sea, pero la vela era mortal, o sea, al final, los que y luego, claro, pues nada, pues, y menos y más cortos y ya está, o sea... Pero bueno, al final van a tener mayores y no y asumen. Pero no son impuestos, va quien quiere. No, si están en ¿Y casa, cómo conseguís que siendo los más mayores de edad? Porque yo al final... no, pero yo les no digo, estamos en casa, pero... no, yo les digo, estáis en casa, esto es lo que vivimos en casa. O sea, tú a la hora de comer no les dices, mira, puedes comer a las 4, no, porque es la hora de comer. La cosa es que vengan de yo que sé qué, no sé, ¿vale? Pero en general comemos todos a la misma hora. Y esto forma parte de la comida. Y a lo mejor no tienen por qué estar cantando, pero No, están no. ahí sentados. Aunque esté como un y si no pasmarote. oye, es decir, están ahí sentados que para eso vives aquí conmigo. Pero Y tú- si no, oye, ahí está la puerta que es súper bonita. O sea, me refiero que unas, o sea, igual con el ser No normal criticáis, del no cuerpo. criticáis. No. Y yo creo que quedan, pero lo que pasa es que es verdad que hay muchas veces que eso se hace desde pequeños. O Exacto. sea, que la dificultad No se puede cuando imponer son más después. mayores. No, No, nosotros pero en mi casa sí que lo hacíamos desde pequeños todos los domingos. Y han ido creciendo y hay dos que... Pero bueno, yo no lo sé, pero en nuestro caso, oye, que son las 12, cariño, levántate que tenemos que rezar laudes. Y no se Y plantea no otra tienen por qué cosa. cantar, o sea, ellos están ahí presentes. O a veces están de cuerpo presente. Sí, sí. Pero- Tampoco hacerlos súper largos, a lo mejor, o tal, y que no lean, ni pidan, ni nada. A veces no sé qué, por ejemplo, la última vez no sé qué, de repente se fueron 3 de los mayores, se fueron a la hora de rezar laudes. ¿Qué hice? No dije nada, y esperé tranquilamente. Cuando entraron por la puerta, mira, digo, no estaríamos a rezar laudes. ¡Ah, creíamos que había rezado! Pero no habíamos quedado ninguna hora. ¿Y lo hicisteis? ¡Hombre! A quien es astuto, ¿no? Frente a la astucia hay que ser sagaz. Samsagar. Yo qué sé, cada uno cada uno. Sí, sí. Bueno, yo soy más pequeños, pero he visto que algún padre joven. Entonces, ¿cómo hacer? Claro, llevamos poco tiempo casados, vamos haciendo las normas poco a poco, ¿no? Vas lidiando con que toda la familia extensa a veces te devora, son todos buenísimos, católicos, súper católicos, entonces, o sea, tú vas haciendo, ¿no? Como cuando el otro te quita la autoridad, dices, no, pues lo habláis y estáis en comunión.
Claro, pero es constante, porque además en mi El otro no hablas de tu marido, en este caso hablas de la familia extensa. No, o sea, a mí me En la gusta familia. mi marido, o sea, Vale. Sí, vale un poquito la autoridad, pues bueno, ya está. Mientras en mi casa 5 minutos y castigado ya está. Vale. Pero si mi marido me quita la autoridad durante el día, o yo se la quito a él muchas veces porque a veces no te das cuenta, falta comunicación, el de 3 hace la lía, pero la de 2 se está ahogando y está pisando a la bebé. Quiero decir, situaciones así, Te estoy oyendo. ¿cómo, Hola, Cor. Soy mujer y de la calidad. Hola, Cor. ¿cómo restaurar esa autoridad? O sea, yo os digo, ¿cómo restaurar? Me he visto todos los sitios y me he dicho, vale, además he dicho, ay, mami, ya vale, ya está. O sea, cumplo todo lo que está mal. No. Porque ¿cómo restaurar en el día a día? Que al menos en mi familia al principio es muy caótico. Claro, pero lo normal, esto es como el universo. Tú ves el cosmos y es un caos. Pero es un caos ordenado, de alguna forma. Si la esencia está ordenada. Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Qué ocurre muchas veces en las familias? Y luego tengas uno, no tengas hijos o tengas muchos hijos, ¿eh? O sea que al final, que estamos en la dinámica de la inmediatez. Nos convertimos en padres bomberos porque, bueno, es que hay que apagar incendios todo el tiempo. Y luego hay que ir a por el niño a no sé qué, luego hay que llevarlo a las transformadas, luego hay que llevarlo a catequesis, luego hay que llevarlo a no sé qué. Y al final, ¿sabes qué pasa? Que te conviertes en un compañero de piso. Luego por la noche no puedes más que levantar un ojo así para decir tal y caes rendido en la cama hasta dentro de un ratito que el bebé te despierta porque no sé qué. Entonces nosotros, mira, una de las cosas que ha sido un acierto, en otras cosas nos hemos equivocado, pero en eso ha sido un acierto, lo recuerdo así, ¿no? Que es que siempre hemos buscado, incluso los tiempos que hemos estado en el paro, ir a cenar una vez por semana en la medida de lo posible. ¿Por qué? Porque primero te arreglas para la otra persona. Que nosotros hacemos merienda cena porque yo por las noches me duermo. O sea, no valgo un pimiento frito. Claro, entonces pues hay que ir a las 8 cuando abren un sitio, hay que ir porque luego... Pero entonces, entonces, aunque sea hablar de los niños, ¿no? Entonces vas recuperando esa comunión, solo has de decir, oye, ¿qué ha pasado? No sé qué, pues tú me has dicho, pues es verdad, cariño, ¿no? Aunque, ¿me entiendes? Entonces, en ese momento restauramos esa comunicación que es necesaria para la cotidianidad. Y luego con mucha precariedad, pero ese momento en la medida de lo posible, que luego a veces no es posible, pero tenemos esa tendencia. O sea, nuestra tendencia es recuperar ese momento. Nosotros, por ejemplo, un año entero que estuve en el paro, tal situación, entonces nos íbamos juntitos, se venía un sobrino mío a quedarse porque no podíamos pagar nada, nos íbamos no sé qué, nos íbamos juntos a los helados italianos, nos pedíamos un helado para los dos, que ya me vinaban, nos hacían así. Entonces cada uno con una cucharita, porque claro, 2 cucharitas. Entonces una ella, cucharita yo, y ya está. O un café, churrito para ella, churrito para mí, ya está. ¿Qué vamos a hacer? No teníamos más. Es que a veces te da la sensación de que dices, no, pues una comida juntos, o la ves el domingo, si me bebé mi auxilio, ya está, no hemos llegado a más. Pues eso, señor de mi auxilio. Si es que es la frase. Si no se puede comer con niños, es imposible. O sea, no me siento, entonces, más con estas cosas sí que, bueno, da igual, un fallo, ¿no? Pero bueno, me lo apuntaré en mi lista prioritaria. Da igual, tú, la clave es que... Quiero decir una cosa, pero mira, hay cosas, quiero decir, que no vas a tener, o sea, que nunca vas a llegar a un acuerdo, porque él ha educado de una forma, o sea, en su casa se hace, mira, Jorge se come, me voy a vengar, en su casa los macarrones con ajo aceite, ¿tú me quieres explicar en qué casa se come eso? ¿Me entiendes? Entonces, claro, se comían, entonces, mis papás se han muerto los dos. que no vas a poder nunca cambiar, y que él la acepta. Entonces, por ejemplo, a nosotros nos ha ayudado el hecho de que el decir, por ejemplo, preguntas a tu padre, los tuyos son muy pequeños, o el decir, yo me encargo de las comidas. Entonces, si yo le perdono la comida a ¿entiendes? Claro. Se la perdono, y soy yo. Porque claro, si él dice, acábate las judías, tú tienes que decir que se acabe las judías. Es que mamá me ha perdonado, tal. Entonces tú eso lo hablas y dices, oye, de la comida me encargo yo, ¿sabes? Por ejemplo. O hay hijos que son más pesados y que Jorge tiene más paciencia y otros que yo, ¿no? Pues por ejemplo, entonces yo le decía, mira, de ese tú, lo que quieras, o sea, como si le quieres tirar por la cabeza el plato, a lo que quieras, me parece bien. O ahora que son más mayores, todo es, pregúntaselo a tu padre. O sea, porque nos generaba mucha bronca. Claro, yo estaba mucho más tiempo en casa. Entonces, y además yo voy así, pum, 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 y luego no me acuerdo de lo que he hecho. O sea, yo los castigo y luego no me acuerdo de lo que he dicho, ¿me entiendes? Entonces, y entonces, ¿qué pasa? Que luego con Jorge, a lo mejor le iban a, porque son listos los niños, entonces van, le preguntan, entonces son cosas que es ya, directamente, pregúntaselo a papá, o pregúntaselo a mamá, ¿qué te ha dicho? Y entonces me dicen, papá me ha dicho que lo que tú digas, tal, porque yo decía algo, me adelantaba,
me encantaba, Jorge venía como mucho más tranquilo, a lo mejor, y yo ahí con la vena, ¿sabes? Que lo diga ya, y bueno, total, que discutíamos mucho y era entonces establecer como puntos donde, pues eso, y ya está, ¿sabes? Porque no, hay puntos donde no vas a estar de acuerdo, ¿eh? Y entonces yo directamente pues lo asumo. Ahora, como se pongan ajo aceite, cuando he hecho una salsa o algo, eso sí que es inasumible. Y en las comunidades Jorge. Espera, que Amparo quería decir algo. En las comunidades matrimoniales también es importante no hablar tanto de los hijos, hablar un poco del matrimonio. No, hablamos De todo. hablamos de todo. Su vida, Hablamos de su todo. vida. He entendido que solo habéis de los No, hablamos de todo. Lo que en ese momento te preocupa, lo que puede ser, no sé qué, he tenido un mal día en el trabajo, no sé cuánto tal, o Juan. Fíjate, tu hijo me ha dicho no sé qué, os hablamos de lo que en ese momento te brota el corazón. Sí, porque a veces empiezan, no vamos a hablar de los hijos, pero ¿de qué vas a hablar? 5 minutos luego ya lo sabes. ¿Sabes? Es que si no, es que es tu vida, es lo que Oye, te tu hijo sucede. Juan me ha hecho no sé qué, que Sí, al lo que final te hablas agobia y lo de lo que te es. rebosa. Claro. Y a veces no pues ni